equipo está conformado por Fer, Javi, Carla, Jess y yo, Andrea, y les vamos a hablar sobre envejecimiento renal y respiratorio. Y vamos a comenzar con el envejecimiento renal. Bueno, el cronograma de nuestra presentación es que, pues como ya les comenté, primero envejecimiento renal y después el aparato respiratorio. Bueno, a manera de introducción, quiero comentarles que a partir del año de 1999, las ecuaciones para estimar la función renal comenzaron a basarse en la tasa de filtración glomerular, desplazando así un poco lo que se utilizaba antes, que era con base en la estimación de la creatinina. De esta manera se encontró que aproximadamente el 50% de las personas que son mayores a 70 años tienen una tasa de filtración glomerular que es menor a 60. Esto quiere decir que aproximadamente el 50% de las personas que están en este rango de edad cumplirían con un criterio para considerarse como personas con enfermedad renal crónica. Y esto tiene una gran importancia porque, por un lado, algunos consideran que pues, podría tener la ventaja de que las personas van a tener un mayor seguimiento y un mejor seguimiento en cuanto a su salud renal y todo lo que esto implica, pero a la vez otras personas consideran, pues en el lado contrario, que podría ser una desventaja porque hay muchas personas que realmente no tienen una enfermedad renal y se están considerando como si sí lo tuvieran, creando así pues mayores gastos, o sea, mayor gasto y mayor desgaste para el paciente. Entonces, el objetivo de nuestra presentación es que ustedes puedan reconocer las diferencias entre lo que es el envejecimiento cronológico y lo que sería pues una enfermedad renal crónica. Entonces, a pesar de que los cambios con el envejecimiento no se pueden detener y pues es un proceso biológico, sí es muy importante conocerlos porque tienen importancia clínica. Dentro de la importancia que tienen destacan 4 puntos y el primero de ellos es que van a predisponer a que los pacientes presenten una enfermedad más avanzada cuando se desarrolla una nefropatía específica, como podría ser, por ejemplo, una nefropatía diabética. El siguiente punto es que también les crea una mayor susceptibilidad a una lesión renal aguda. El tercer punto es que puede predisponer a una acumulación tóxica de medicamentos que son eliminados por la vía renal, principalmente pues los fármacos, ay, se me fue la palabra. Bueno, o sea ¿Qué, que, qué es AINES? perdón. ¿Qué es nefrotóxicos? AINES, no sé. No, quería decir que, o sea, que como que se disuelven en el agua, perdón. Ok. Y por último, que nos crea una necesidad. Hidrosolubles. Ajá. Hidrosolubles, sí, gracias. Y por último, que nos crea una necesidad de tener criterios específicos para la edad en cuanto a la selección de donantes vivos de riñón. Esto pues con la idea de encontrar riñones que sean sanos para la edad y no descartar pues riñones que a lo mejor tienen como algunos cambios, pero pues son pues justo propios de la edad. Bueno, y ahora entrando en materia, los cambios a nivel renal los podemos dividir en dos grandes grupos. Estos son los cambios estructurales y los cambios funcionales, y primero vamos a comenzar con los cambios estructurales. Dentro de los cambios estructurales, también se pueden dividir en microanatómicos y macroanatómicos. Los primeros de ellos tenemos a la nefroesclerosis, disminución en el número de nefronas y la hipertrofia de las nefronas, y de estos el principal representante es la nefroesclerosis. Y por el otro lado, en los cambios macroanatómicos tenemos una disminución del volumen cortical renal, el desarrollo de quistes y el desarrollo de tumores renales. Entonces, vamos a comenzar con los cambios que son microanatómicos. Y como ya les comenté, pues lo más importante o el representante, porque es el hallazgo estructural que se encuentra pues más comúnmente, es la nefroesclerosis. Y la nefroesclerosis se puede definir como la presencia de dos o más de los siguientes cambios que ven en la pantalla. Estos son la glomerulosclerosis focal y global, atrofia tubular, fibrosis intersticial y arteriosclerosis. Y más que ser procesos aislados, pueden ser como un suceso y todos están relacionados pues unos con otros. Se propone que la etiología de esta nefroesclerosis es una lesión isquémica de las nefronas. Y toma gran importancia porque se ha encontrado hasta en el 73% de los pacientes que tienen una edad de 70 a 77 años en los estudios de donantes de trasplante de riñón. Y bueno, lo que sucede es que con la lesión isquémica al glomérulo le van a pasar dos cosas.
La primera es que va a desarrollar unas membranas basales engrosadas y la segunda es que va a desarrollar fibrosis pericapsular. De esta manera, el glomérulo va a disminuir de tamaño. Vamos a tener un glomérulo esclerosado que no es funcional y esto nos va a llevar al segundo punto, que es que el túbulo que está asociado a este glomérulo, que ahora está pequeñito, se va a comenzar a atrofiar. Y después, en tercer paso, todo el intersticio que está pues alrededor de este túbulo también va a comenzar a sufrir fibrosis. Y de esta manera es como tenemos una disminución en el tamaño pues de estas nefronas. Ay. Y bueno, entrando un poco más en detalle en cuanto a la glomerulosclerosis, que pues podemos ver que es como el punto de partida de toda esta lesión, además de la vía isquémica que les acabo de comentar, se ha reportado una vía no isquémica que está relacionada con la reducción de la densidad de los podocitos. El número de podocitos disminuye pues a lo largo de toda la vida y aunque no se ha como establecido claramente por qué es que esto sucede, pues sí queda claro que es otra manera de contribuir al proceso de esclerosis que sufren los glomérulos y a la disminución de su tamaño. Otra cosa que es importante decirles es que todos estos cambios los vamos a tener principalmente en la corteza superficial. Y este hecho pues apoya la teoría de que es a través de una vía isquémica, porque justamente pues las nefronas que están como en la parte más externa son las últimas en ser irrigadas y pues serían las primeras en ser afectadas cuando tengamos un proceso isquémico. Un punto que es clave para poder diferenciar entre un proceso fisiológico y un proceso patológico es que desde la primera diapositiva les mostraba que esta glomerulosclerosis es focal y global. Y en cambio, cuando tenemos una glomerulosclerosis que es focal y segmentaria, siempre tenemos que pensar en un proceso patológico porque esta no es propia pues del proceso normal de envejecimiento de los riñones del ser humano. Y bueno, ahora pasando al siguiente punto que les comentaba, que es la disminución en el número de nefronas, les tengo que hablar primero de un concepto que se llama dotación de nefronas. Este concepto hace alusión al número de nefronas funcionales que tiene un ser humano. Y este número al nacimiento es aproximadamente de 700,000 a 1.8 millones de nefronas en cada riñón. Y bueno, pues este número va a comenzar a disminuir con el paso del tiempo por el mecanismo de nefroesclerosis que ya les he estado pues comentando y por otro mecanismo que involucra a los glomérulos no esclerosados, pero que de la misma manera no se tiene pues muy presente por qué es que esto sucede. Y hay algunas implicaciones clínicas que también debemos considerar, como por ejemplo que las personas que tienen el antecedente de haber tenido un muy bajo peso al nacer, tienen a su vez una menor dotación de nefronas. Entonces esto puede hacer que conforme avanza pues la edad y comienza el proceso de envejecimiento, tengan una disminución más acelerada que un grupo de edad pues que no tiene como este antecedente perinatal. Y bueno, pasando al último punto de los microanatómicos, encontramos la hipertrofia de las nefronas. Y si bien ya les comenté que las nefronas comienzan a hacerse pequeñitas, hay otras nefronas que van a comenzar a hacerse grandes. Pero esto no es a expensas del glomérulo, esto va a ser a expensas de los túbulos. Lo que sucede es que los túbulos se van a empezar a hipertrofiar y de esta manera van a llevarnos a una disminución en la densidad de las nefronas que se puede definir como el número de glomérulos que hay por un milímetro cuadrado en un corte histológico. Esto se explica porque cuando empiezan a expandirse los túbulos, entonces en un mismo espacio el número de nefronas que vamos a poder observar de igual manera va a ser menor. Y otro dato importante es que este agrandamiento, pues que les menciono es tubular, ¿no? Entonces, cuando encontramos un agrandamiento, pero que es a expensas del glomérulo, debemos siempre sospechar que puede estar asociado a una comorbilidad como obesidad o diabetes. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a los puntos que son macroanatómicos. Y en realidad es que estos puntos macroanatómicos solamente son la consecuencia de los microanatómicos. Ay. Y bueno, lo que pasa es que vamos a tener disminución del volumen cortical renal. Esta es la característica principal y se explica porque tenemos, pues a lo largo de la vida, una disminución del volumen de la corteza que va a acentuarse a partir de los 50 años. Esto sucede en la corteza, pero ¿qué pasa del lado contrario? En la médula vamos a tener un aumento en el tamaño de la médula hasta los 50 años,
y a partir de esta edad va a comenzar a disminuir para las mujeres, perdón, y es constante para los hombres. De esta manera, el volumen renal total y el volumen cortical renal van a ser unos malos marcadores para la pérdida de nefronas. Y quiero explicarles que el aumento en el tamaño de la médula puede ser pues consecuencia de la hipertrofia que hay justamente en los túbulos y también del aumento que hay en la grasa de los senos renales, pues conforme avanza el envejecimiento. Y ya para terminar, los últimos cambios macroanatómicos que encontramos es un aumento en el, bueno, que podemos encontrar más fácilmente quistes y tumores renales. Esto es que a pesar de que son más comunes, también vamos a encontrar la implicación de que van a ser más numerosos y van a ser más grandes. Lo que tenemos que saber es que la lesión precursora de estos quistes renales van a ser los divertículos tubulares y tiene la implicación clínica de que pues vamos a tener que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, tendremos que tener criterios específicos con base en la edad para poder determinar hasta qué punto la presencia de estas lesiones puede ser pues asociada al envejecimiento o ya considerarlo como una patología y son justamente pues los criterios que les muestro aquí en la tablita. Y bueno, otra cosa que también creo que es importante mencionarles es que cuando los riñones son más viejos, esos también van a tener una superficie más irregular que los riñones que son más jóvenes, porque es pues justamente asociado a la nefroesclerosis y además también es más común encontrar la presencia de calcificaciones en el parénquima y cicatrices corticales. Em, y pues bueno, ahora vamos a comenzar con los cambios funcionales que nos va a explicar Javi. Ahí. Bueno. Oye, una pregunta, la verdad es que me encantó, esta parte. ¿Todo lo sacaste up to date? Sí, doctor. Lo que pasa es que revisamos la bibliografía que viene sugerida en el temario y venía muy poquita información. Por eso lo sacamos de ahí. Oye, pregunta, ¿cuánto tiempo antes? Mira, te voy a decir la verdad, yo soy muy, ya viste que ni lista le estoy pasando, o sea, yo soy muy de quien quiere y de quien no, no, y también soy muy de la idea de, pues, de la ley del máximo esfuerzo. No se pueden pedir imposibles, lo único que se puede pedir es el máximo esfuerzo. Y por eso, para ver si se está cumpliendo esta pregunta, ¿ustedes qué tiempo, desde hace cuánto tiempo tienen el temario y desde hace cuánto tiempo sabían que algunas clases la iban a tener que preparar ustedes? Pues desde el lunes, doctor. Ok, no, sí, está muy cañón hacer una presentación de lunes a jueves. No, pues no, está perfecto entonces. Yo creo que sí es distinto. Si te hubieran dado un mes para hacerlo y nada más lo haces de up to date, si hubiera habido una llamada de atención. Si tienes 4 días para hacerlo y haces esto y lo sacas de up to date, me parece muy correcto. Así que creo que sí. También tiene mucho que ver el contexto para ver, para buscar la ley del máximo esfuerzo. ¿Ok? Entonces, muy bien, me gustó mucho tu parte de la presentación. Justamente me está llamando la atención eso que no habíamos hablado de partes funcionales, pero ya vi que ahorita viene. Sí. Oigan, déjenme, me salgo y me vuelvo a meter, pero ya desde mi computadora, que ya puedo. Sí, ¿Ok? doctor. ¿Se puede? Sí. Espérense un segundito. O sea que debemos de usar más bibliografía. Creo que sí. Es que nosotros literal eran como 3 páginas del libro. Sí, es que en los libros no viene nada. Y también mi parte es up to date. Bueno, pero en la siguiente ya sabemos. Va. Oye, Javi, ¿le puedes cambiar? No. No, sí. Pero si quieres le cambias tú. Vale.
Mejor. Ok. Gracias. Muy bien, ¿Ya? perfecto. Perfectísimo. Entonces, vamos a hablar ahora de los cambios funcionales que vamos a encontrar, pues, debido a todo lo que ya nos comentó mi compañera Andrea de estos cambios microanatómicos y macroanatómicos, pues vamos a ver que, pues, obviamente, si tenemos una alteración, la pasada, esa. Si tenemos una alteración en estas estructuras que van a ser los glomérulos por todos estos cambios de la glomeruloesclerosis, pues obviamente vamos a tener una disminución en la función renal. Y como sabemos, pues existe esta tasa o este valor que nos va a decir cómo es que se encuentra nuestra función renal y se conoce como tasa de filtración glomerular, que pues obviamente es la cantidad de sangre que pasa a través de los glomérulos cada minuto, ¿no? Entonces, ahora sí, para poder nosotros obtener la tasa de filtración glomerular, pues existen diferentes sustancias químicas o biomarcadores que nos van a permitir conocer tal vez de forma indirecta cómo es que se encuentra nuestro paciente y cómo es que está su función renal. Una de estas, y la más conocida, pues es la creatinina sérica, ¿no? Que tiene muchas ventajas, pero también tiene muchísimas desventajas, ¿no? La creatinina sérica vamos a ver que es derivado del metabolismo de de la creatina en el músculo esquelético, pero también nosotros vamos a poder consumirla cuando comemos carne de la dieta. Otra ventaja por la cual se ha utilizado este biomarcador es que tiene una liberación constante y obviamente pues también permite que nosotros tengamos una basal de la creatinina sérica y pues también por eso nos permite. Pero una de las más importantes de las características es que para que nosotros podamos conocer la función renal, pues tenemos que tener una sustancia que sea libremente filtrada a través del glomérulo sin que se reabsorba ni se metabolice. Y en este caso, la creatinina sérica, bueno, la creatinina es un excelente biomarcador porque se excreta o se filtra en un 100%. Solamente también hay que conocer o entender que la creatinina sérica va a ser inversamente proporcional a la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una elevada cantidad de creatinina sérica, pues la tasa de filtración glomerular pues se encontraría disminuida. Obviamente esto lo tendríamos que considerar, ¿ok? Y ahora sí, ¿cuáles van a ser las advertencias para el uso de creatinina sérica como pues biomarcador para conocer la función renal? Pues una, que como mencioné anteriormente, que es secretada y metabolizada por el músculo esquelético, pues un paciente que tiene menor cantidad de músculo, pues también su creatinina sérica estaría disminuida y esto no quiere decir que el paciente esté teniendo una disfunción renal o que tenga una disminución de la tasa de filtración. Es por eso que pues también hay que tener cuidado con este biomarcador. También hay ciertos fármacos que nosotros al consumirlos, o bueno, sí, al tomarlos, como el trimestoprim, pues vamos a ver que pues, los niveles de creatinina se pueden elevar porque va a disminuir la secreción de este biomarcador y eso tampoco quiere decir que nuestro paciente esté teniendo una disminución de la tasa de filtración glomerular. O también se ha visto que en enfermedades hepáticas, en pacientes desnutridos o en enanismo congénito, pues también se ven disminuidas los valores de la creatinina sérica. Y un punto muy importante aquí en el cuidado de la creatinina sérica es que no va a permitir, o sea, este biomarcador por sí solo no permite conocer los cambios tempranos de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Y en esta gráfica me gustó muchísimo porque explican cómo es que también puede ser muy complicado utilizar la creatinina sérica como un biomarcador, o sea, el único biomarcador que vamos a utilizar pues también tiene muchísimo sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente, en el eje de las X tenemos la tasa de filtración glomerular y en el eje de las Y tenemos pues lo que es la creatinina sérica. En el eje de las X, por ejemplo, suponiendo que tenemos un paciente que tiene una creatinina sérica de 0.7,
y de repente encontramos que subió a 1.1, realmente son muy poco lo que subió, pero, o sea, lo que disminuyó pues de forma considerable, pues sí, es la tasa de filtración glomerular que va de 120 a 80. ¿Qué quiere decir esto? Que se redujo 40 mililitros por minuto. Y en otro caso, por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene una creatinina de 4 y luego de 5, pues realmente lo que disminuyó de la tasa de filtración glomerular de este paciente, pues son de 4 a 5 mililitros, inclusive cuando es 1 miligramo completo de creatinina la que se elevó. Entonces es por eso que este biomarcador por sí solo nos puede dar muchísimo sesgo en utilizarlo como pues para conocer la tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles van a ser las técnicas que nosotros podríamos tener para conocer o estimar la tasa de filtración glomerular? Pues ya hablamos de la creatinina sérica, que pues sí es un poco complicado de utilizar por sí sola, y es por eso que antes, o pues todavía en algunos hospitales en la actualidad, se utiliza la depuración de creatinina, que esta pues hace una comparación de los niveles de creatinina en la orina y los niveles de creatinina en sangre. Y esto pues obviamente es una forma pues mejor porque no solamente te basas en lo que tienes en sangre, sino que realmente estás tomando en consideración lo que estás excretando en la orina. Y normalmente esta recolección de orina se hace por un periodo de tiempo de hasta 24 horas. Entonces, ustedes sabrán, pues, qué tan difícil es recolectar la orina de 24 horas de un paciente, ¿no? Porque esto también tiene que estar en refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces, también es un poquito complicado y este tipo de técnica de depuración de creatinina de 24 horas tiende a sobreestimar en un 10 al 20% la tasa de filtración glomerular y es por eso que también pues en la actualidad existen otras técnicas que nos permiten considerar otros puntos. Ahora, bien, en la actualidad pues ya existen muchísimas fórmulas, pero las más utilizadas van a ser la MDRD, que como pueden observar en la diapositiva, pues es como una fórmula pues larguísima, ¿no? Pero lo más interesante en estas dos fórmulas que vamos a hablar ahorita es que utilizan diferentes factores que alteran o modifican la creatinina sérica. Entonces, estas fórmulas ya no solo toman la creatinina sérica, sino que van a tomar otros factores que más adelante les voy a explicar, pero quiero que sepan que, por ejemplo, la fórmula MDRD tiende a no ser tan exacta cuando los pacientes tienen una tasa de filtración menor a 60 mililitros por minuto, ¿ok? A diferencia de la seca de EPI, que, por ejemplo, esta, y al igual que la MDRD, utiliza diferentes factores dentro de su fórmula, pero que esta va a ser más exacta o tiene mayor exactitud cuando tenemos una tasa de filtración glomerular mayor al 60%, al 60 mililitros por minuto, ¿ok? Y ahora, ¿cuáles van a ser los factores que les mencionaba que podrían modificar la tasa de filtración glomerular? Pues el tema del día de hoy, pues es la edad. ¿Y cómo es que la edad va a alterar esto? Pues por todos estos cambios fisiológicos que van a empezar a tener nuestros pacientes y es por eso que se necesita tomar como un factor dentro de nuestra fórmula para determinar o estimar lo más posible la tasa de filtración glomerular como en estas dos fórmulas que les mencioné, ¿ok? Otra es el género y otro muy importante va a ser el grupo étnico, ¿ok? Y para esto, para que ustedes entiendan la relevancia que tienen estos factores de riesgo, pues les puse esta tabla en donde, por ejemplo, tenemos en las dos primeras filas, tenemos dos pacientes de 20 años, ambos masculinos, y los dos tienen una creatinina sérica de 1.3. ¿Ok? La única diferencia aquí va a ser la raza o el grupo étnico. En el primer paciente nosotros tenemos a un paciente afroamericano en donde vamos a observar que el simple hecho de ser afroamericano
le da o le otorga una tasa de filtración glomerular estimada de 91 mililitros por minuto, a diferencia del caucásico, que va a tener una tasa estimada de 75 mililitros. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que en la raza caucásica, a diferencia de la afroamericana, tienden a tener menor masa muscular, y por eso se tiene que tomar en consideración, porque como mencionábamos, pues la cantidad de músculo que nosotros tengamos también va a alterar los valores de creatinina, ¿ok? Ahora, si nosotros nos fuéramos a los dos últimos, que son de 50 y 70, ambas pacientes son femeninas. Igual, aquí tenemos no solamente, bueno, mejor vámonos al de los 50 para que veamos la importancia, por ejemplo, de la raza, y luego nos vamos al de la edad. Entonces, son 50 años femeninas no. Sí. Perdón. Es el de 20 y 50. El de 20 y 50 para ver la importancia de la edad sobre la tasa de filtración glomerular. En el primero tenemos a una paciente femenino de 20 años que es caucásica y también tiene una creatinina sérica de 1.3, lo cual le va a otorgar dentro de estas fórmulas de la MDRD 56 mililitros por minuto. A diferencia, ahora sí, de un paciente de 50 años que es igualmente femenino, caucásica y que tiene la misma creatinina sérica, tiene ahora una tasa de filtración estimada del 46%. ¿Ok? Entonces aquí es muy, muy interesante esta tabla porque realmente nos da a entender cómo es que estos factores que ya les comenté van a influir o influyen dentro de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver que pues gracias al envejecimiento pues vamos a tener diferentes cambios, como ya los comentó mi compañera, y que son un proceso meramente fisiológico, ¿no? Y esto pues va a dar como consecuencia la siguiente, please. A una pérdida de las nefronas, ya sea por los mecanismos que nos comentó Andrea, pero también se sabe o se ha investigado que en los pacientes geriátricos hay una disminución de la tasa metabólica o del metabolismo, y que por esto mismo también va a disminuir la tasa de filtración glomerular, y esto siendo meramente un proceso fisiológico, ¿ok? E inclusive se han realizado diferentes estudios en donde se han propuesto diferentes rangos para ir determinando cómo es que vamos a encontrar las tasas de filtración glomerular dependiendo de la edad. Y por ejemplo, si nos vamos al de 25 años, hay pacientes que la tasa máxima de filtración glomerular que se encuentra en esta población es de 136, mientras que la mínima es de 78. Y si nos vamos ahora, por ejemplo, a un paciente de 75 años que dice que la máxima de la tasa de filtración glomerular es de 103 y la mínima es de 49, pues realmente es muy diferente pues en los pacientes geriátricos, ¿no? E inclusive si nosotros viéramos la tasa de filtración mínima, ¿alguien se acuerda cuál es la definición de una enfermedad renal crónica, o cómo es que nosotros podemos dar el diagnóstico de una enfermedad renal crónica? ¿Menor a qué tasa de filtración glomerular? ¿Alguien se acuerda? Bueno, voy a decir, es a partir de 60 mililitros. Entonces, imagínense, si nosotros llegáramos a ver a un paciente que tiene una tasa de filtración de 49, pues, la siguiente, por favor, ¿qué es lo que nos haría pensar que dentro de la clasificación CADIGO, pues ya estaría en un G3, ¿no? Cuando realmente es un proceso meramente fisiológico, ¿no? O sea, es muy importante también nosotros a aprender a diferenciar esta parte de una enfermedad renal crónica a una disminución de la función renal, ¿ok? Y que es solamente un proceso fisiológico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser otras alteraciones que nosotros, además de la disminución de la tasa de filtración glomerular, pues van a ser muy importantes?
La primera va a ser la deficiencia para la absorción o, bueno, sí, la absorción de sodio. Esto cuando hay una disminución en el consumo agudo, o sea, o sea, cuando nosotros dejamos de comer o sea, sí, cuando nosotros dejamos de comer sodio o algo así, pues lo que tendría que hacer el riñón, pues es la reabsorción de sodio. Sin embargo, pues en una respuesta aguda a esto, los pacientes geriátricos pues tienen una disminución o una deficiencia de esta función. La siguiente va a ser la dificultad para la excreción de sodio y esto se debe a que va a haber una disminución de los transportadores de cloruro de sodio y también canales epiteliales de sodio y pues por ende pues hay una dificultad para excretar este ion, ¿verdad? La siguiente alteración va a ser la pérdida de la concentración de orina, esto debido a que hay también una reducción de acuaporinas, lo que va pues, a dificultar o va a disminuir esta capacidad de la médula de ir regulando la osmolaridad de la orina y la concentración de los diferentes iones a través de la movilización del líquido. Y por último vamos a ver que va a haber una reducción de la liberación de aldosterona y pues todo esto pues también nos va a dar como consecuencia que haya una disminución en la excreción de potasio y una retención perdón, de potasio y una excreción de sodio alterada. Entonces, los pacientes con estas alteraciones pueden tener hipercalemia e hiponatremia. Entonces, todo esto también es muy importante porque todos estos desequilibrios hidroelectrolíticos pues van a traer como consecuencia inclusive pues como más adelante lo vamos a ver, delirium, ¿no? Que pues se debe a una causa fisiológica que pues puede ser un desorden hidroelectrolítico. Entonces, es por esto que es muy importante que nosotros entendamos, como ya lo mencionó Andrea, y entendamos la importancia clínica que tienen estos cambios fisiológicos en el paciente geriátrico, pues para brindar una mejor atención a ellos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Javi, todo bien, gracias. Javi, gracias. Excelente. Ahora pues vamos a continuar con mi compañera. Esperen un segundito. Hay unas cosas que sí quiera que quedaran claras, ¿no? Primero, ¿qué es más común? ¿La nefroesclerosis o la resorción y atrofia de glomérulos? Pues es que podría ser que esta reabsorción y atrofia de los glomérulos es consecuencia de la glomerulosclerosis. Entonces, Eh, pues si los tomas como fenómenos separados, es más común la resorción y la atrofia. La nefroesclerosis es una parte fisiopatológica importante, pero también es muy importante separar la nefroesclerosis de la glomerulonefritis focal y segmentaria, que son cosas distintas. Y la esclerosis focal y segmentaria es parte de la nefroesclerosis, pero por favor no me la confundan como la glomerulonefritis focal y segmentaria, son cosas distintas. ¿Esto queda claro? Sí, doctor. Otra cosa, las guías CADIGO recomiendan complementar la creatinina con la cistatina C en adultos mayores, ¿ok? Si es posible y si hay la duda, se debe hacer. Ahora, otra cosa, algo que me hubiera gustado que hubieran comentado y no comentaron es, ok, entonces, si yo tengo menos de 60, tengo un paciente con menos de 60 de mililitros por metro cuadrado de depuración, ¿ok? Ya lo tengo. ¿Cómo le hago para saber si no tiene insuficiencia renal crónica? Por la albuminuria también se puede. La albuminuria es un buen marcador, evidentemente si tiene albuminuria ahí hay algo más, ¿no? Pero no tiene albuminuria y lo haces con creatinina y lo haces con cistatina C y tiene 90 años y está en 48. Está muy abajo de 60. ¿Qué podría ser? No hay albuminuria. Bueno, no es hipertenso, pero está bien controlado. No es diabético. ¿Qué es?
¿tiene insuficiencia renal crónica o no? ¿Qué hago? Es que yo lo que había leído de la cistatina es que realmente también como es muy, o sea, que se eleva por muchos factores, o sea, tampoco es muy específica para la... De hecho, lo que se recomienda es las dos. Mm. Lo que se recomienda es las dos. Mira, ahí les va. Me puedo, espera un segundito. ¿Puedo yo compartir mi pantalla Sí, para doctor. explicar esto? Voy, nada más que voy. Mi pizarrón, yo daba las clases en pizarrón antes de que se acabara el mundo. Entonces mi pizarrón ahora es Paint. Aquí está. ¿Ya me están viendo a mí? Sí, doctor, está cargando. Ya. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Mira, aquí, esta parte es, o sea, porque ustedes hicieron la versión de UpToDate y UpToDate tiene una desventaja y es que está actualizada, ¿ok? Los exámenes no. Entonces, quien estudia de UpToDate muchas veces tiene la desventaja que está actualizado. Entonces, como regla general de este tema, si se tiene que aprender algo, se tiene que aprender esto. Hay una disminución de 10 mililitros por metro cuadrado, ¿ok? Por década, desde los 40 años, ¿ok? Esto se lo tatúan, porque esto es exactamente así, esto es exactamente como lo suelen preguntar, etcétera, ¿no? Ese es del tema lo que es más importante. El problema es que esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque no todos van a envejecer igual. Como me gustó, como explicaron los pacientes que de peso bajo, raza, suerte, sexo, pueden modificarlo, ¿no? Entonces realmente la gente envejece por percentilas. Y siendo que la percentila, promedio, es que disminuyó de, esto es lo real, lo voy a poner ahorita, 30 mililitros por metro cuadrado desde los 50 a 90 años, ¿ok? O sea, sí es muy similar a la verdad histórica, que es esta que está marcada, pero esto realmente es lo real, ¿ok? Entonces, ¿cuándo un paciente puedes decir, es que tiene insuficiencia renal, pero oye, no existe ni albuminuria? Sí, me da igual. Este paciente tiene insuficiencia renal y no hay duda. Es cuando un paciente tiene menos de 45, ¿ok? Menos de 45 mililitros por metro cuadrado. Entre 60, arriba de 60 el paciente es normal, ¿no? Un adulto mayor con más de 60 de depuración está perfecto. Pero entre 60 y 45 es cuando tenemos que buscar algún marcador de daño renal, tenemos que buscar albuminuria. Este paciente es el que requiere más ciencia porque este paciente podría estar bien o podría estar mal, dependiendo de factores de riesgo, albuminuria, que no tenga, otra muy importante, hacer un análisis urinario, no encontrar cilindros, no encontrar daños, evidencia de daño glomerular ni tubular, ¿ok? ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. En ¿Para caso de todos? que, Dime. en caso de que no existan los marcadores, aún hay como posibilidad de que sea daño por la edad o algo así. No entendí, perdóname. ¿Puedes replantear tu pregunta? No Sí, entendí es tu que pregunta. nos comentaba que en este intervalo de 60 a 45 es cuando debemos investigar más la etiología, pero si no hay... Puede ser normal, puede ser normal. De 60 a 45 puede ser normal, ¿no? Entonces, sobre todo un paciente anciano, muy anciano, arriba de 85, bien puede traer 48, ¿eh? Entonces, lo que tienes que hacer es buscar, diferenciar entre insuficiencia renal crónica, que podría ser, o normal, que podría ser. Entonces, lo que haces es buscas daño renal, buscas albuminuria,
o buscas cilindros en orina, ¿no? Si no hay cilindros en orina y no hay albuminuria, puedes asumir que es normal por la edad. Ahora, que sea normal por la edad, clínicamente no es muy diferente a que tenga insuficiencia renal crónica, ¿eh? Un paciente que está depurando al 48 tiene más riesgo de insuficiencia renal aguda, con isquemia o algún medio de contraste o algún medicamento nefrotóxico. Es un paciente que tienes que cuidar, aunque sea normal, ¿ok? Porque lo que hace el envejecimiento renal, como vamos a ver en todas las clases, es homeoestenosis. ¿Ok? Hace que tengas menos margen de maniobra porque tu paciente es más vulnerable. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Vamos a iluminar. Esto lo vamos a iluminar. ¿Ok? Ah, no. ¿Ok? Esto es lo que se van a aprender, aunque está mal. ¿Ok? Bueno, no está mal, nada no está actualizado. Ya no quiero compartir pantalla. ¿Qué hago? Ya. ¿Ya? ¿Dejé ¿Ya? de compartir? Sí. Sí, ya, doctor. Ah, perfecto. Qué bueno. Ya. Next. Doctor, una pregunta. Dime. Y para ver todos estos cambios histológicos o microscópicos, o sea, ¿se puede realizar biopsia o no se realiza? No, 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 no. No te metas con un paciente. No, no es indicación. No es indicación diferenciar envejecimiento de insuficiencia renal crónica. Ahí tienes que meterte a ver las indicaciones de biopsia, pero son más bien proteinuria significativa, más de 500 al día, una disminución rápida de creatinina, y son los mismos criterios para cualquier otro criterio, para cualquier otro paciente de biopsia renal. Y diferenciar envejecimiento normal de insuficiencia renal crónica, o sea, un paciente que tiene un riñón, una función renal estable, sin marcadores, no es ni de relajo indicación de biopsia. Al revés, sería muy dañino para el paciente. Gracias. Sí, te solucioné la duda porque sí, Sí, doctor. importantísimo que no te quedes con la idea de biopsiar para diferenciar estas dos. No, se diferencia con maneras no invasivas, ¿eh? Ultrasonido renal para ver tamaño, proteína en orina para ver si no está tirando proteínas y que no tenga, y un ureanálisis. Le haces un examen general de orina y que le hagan un ureanálisis, que alguien se asome al sedimento de esa orina. Punto. Gracias. Bueno, ya para continuar vamos a hablar sobre el envejecimiento del aparato respiratorio. Bueno, este envejecimiento va a estar, igual que en el otro sistema que acabamos de ver, pues va a estar dado principalmente por cambios estructurales y cambios funcionales. Estos cambios van a ser generados principalmente por modificaciones que se van a presentar a nivel del tejido conjuntivo. Vamos a ver que va a haber una disminución de la elastina y un aumento en la presencia del colágeno, perdón, y también estos van a tener una reestructuración a nivel molecular. Entonces pueden sufrir engrosamientos y rectificación de la estructura. En general, pues estos cambios van a ser los que van a causar como tal que haya un retroceso de la elasticidad a nivel pulmonar, también una reducción en la distensibilidad de la caja torácica y pues a nivel muscular, que ya vamos a ver más adelante, pues los músculos de la respiración como el diafragma van a presentar alteraciones, principalmente una disminución en la capacidad que tienen de contraerse. Y bueno, la pared torácica no es como tal un componente del aparato respiratorio, pero sí es un componente o un apoyo importante para que éste pueda llevar a cabo su función, entonces por eso la agregué en esta parte. Y pues, ¿qué va a pasar? Que también va a haber diferentes cambios a nivel del sistema óseo y de las articulaciones. Vamos a ver que
las articulaciones costales que va a presentar el esternón y las vértebras por la parte posterior, pues van a comenzar a calcificarse y también esto va a llevar a que haya una disminución de la movilidad y de la capacidad de distensibilidad pues, de los huesos y de la pared torácica. También puede asociarse a que los pacientes vayan a empezar a tener deformidades de la caja torácica, como por ejemplo una tipo escoliosis, y pues todo este proceso o estas alteraciones óseas que van a asociarse, también van a llevar a que haya pues una alteración en estos movimientos de la respiración que van a presentar los pacientes, por lo que es muy característico que el trabajo respiratorio o el esfuerzo que necesiten los pacientes para llevar a cabo la respiración vaya a ir aumentando. La siguiente, por sí. Y bueno, a nivel pulmonar va a haber una serie de cambios diferentes que van a estar dados igual también casi todos van a presentarse debido a todos los cambios pues a nivel del sistema o del tejido conectivo que les comenté al inicio. Y pues estos cambios van a llevar a que haya una reestructuración arquitectónica, por así decirlo, a nivel alveolar. ¿Y cuáles van a ser estos cambios? Pues se va a ver que va a haber un agrandamiento entre pues los conductos alveolares y también va a haber un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Esto va a llevar a que haya alteraciones en el intercambio gaseoso que se lleva a cabo pues, en esta estructura y pues también va a haber una disminución de la superficie o de la capacidad de los alveolos efectivos que van a presentarse. También esto pues va a estar aunado a que todos estos cambios van a generar que haya un aumento del espacio muerto anatómico. ¿Le puede regresar tantito por ti? Y pues también es importante mencionar que se ha visto en estos pacientes que hay una mayor cantidad de contenido de proteínas proinflamatorias y una reducción de proteínas antiinflamatorias a nivel de líquido alveolar. Y bueno, otros cambios estructurales que vamos a ver en este sistema desde las vías aéreas superiores es que pues las fosas nasales van a presentar igualmente alteraciones a nivel del tejido conectivo. Ay, permítame tantito, no sé si están escuchando como mucho ruido. Para mí se escucha algo al fondo, pero nada que me distraiga, ¿eh? O sea, por mi parte Ok, vamos bien. sí, perdón, es que No, está no mi te gato, preocupes, pero es mi casa, ¿no? En este, casa pasan cosas. bueno, Mira, la pues verdad es que yo nunca paso asistencia la primera semana, ¿eh? No saquen de dónde es, lo hago adrede, ¿ok? Va, sí. ok, doctor, gracias. Y bueno, como les comentaba, va a haber igualmente estos cambios del tejido conectivo van a ser pues a nivel de de todo el sistema respiratorio. Entonces vamos a presentar cambios desde las vías aéreas superiores, como las fosas nasales, que se ha visto que hay una reducción del colágeno y va a haber alteraciones a nivel del cartílago. Entonces esto va a aumentar la permeabilidad a nivel nasal. Igualmente, en los senos nasales, pues igualmente, en los senos nasales y en los bronquios, en todo el sistema va a haber una disminución del movimiento ciliar y del número de cilios. Esto puede generar que también se presenten cambios pues, en el microbioma o en el microentorno del paciente y pues como puede ser un factor de riesgo para que haya como mayor acumulación del moco que van a presentarse debido a que a nivel bronquial también va a haber una hipertrofia de las glándulas de la mucosa y asociado pues a esta como enlentecimiento o disminución de la actividad de los cilios, pues va a haber la secreción de moco va a estar como por mayor tiempo en esa zona y se va a ir acumulando. También en la faringe y en la laringe, pues se ha visto que en los adultos mayores va a haber un engrosamiento del cartílago y pueden presentar cambios de voz y pues también como parte importante de como complementario del sistema pues respiratorio, como les comentaba, los músculos van a perder esta capacidad de contracción y también se va a asociar pues esto más que nada debido a la sarcopenia que pueden estar presentando los pacientes. Y pues algo que encontré en UpToDate fue que también se ha visto que, por ejemplo, el diafragma va a sufrir como un aplanamiento
y va a tener menos eficacia, por lo que estos pacientes van a empezar a utilizar más los músculos abdominales, más que nada cuando están en posición sentada. Y pues también puede haber casos en los que va a aumentar un poco el uso de los músculos de la respiración accesoria, pero no necesariamente. O sea, en estos pacientes si vemos que se presenta es porque ya está habiendo alguna otra alteración como dificultad respiratoria. Y bueno, eso es todo como de la parte de cambios estructurales. Y estos cambios estructurales van a determinar que se presenten todos los cambios funcionales que vamos a ver en los pacientes de edad mayor. Y pues, ¿cuáles van a ser estos cambios funcionales? Van a ser predominantemente dos. Va a haber cambios en los volúmenes y capacidades pulmonares, y también va a haber cambios en el control de la ventilación. Los primeros, que es los cambios a nivel de los volúmenes, vamos a ver que lo más importante es que va a haber una elevación o un aumento del volumen residual, que es todo este aire que se va a quedar en el pulmón después después de que el paciente hace una expiración completa. Y esto va a ser igualmente generado, casi siempre es por todas estas alteraciones del tejido pues elástico, ya que va a haber... Pero estos no son los cambios de POC. No, porque, bueno, lo que encontré en los libros bueno, lo que leí, era que sí, estos cambios están relacionados con EPOC, pero no en tal, o sea, va a haber como una disminución, pero no tan aumentada, o sea, es como menor, o sea, encontré que puede haber una disminución. Maravillosa respuesta. Son los mismos cambios. Lo que cambia es la gravedad y el impacto clínico. Pues son unos cambios, ¿eh? Entonces esto es muy importante, ¿eh? Un paciente que se siente todo campeón porque fuma, ¿no? Y tiene ya 60 años y llevo fumando toda mi vida, doctor, ¿no? Es importante explicarle esto, de oiga, sí, pero usted fumando está exacerbando los cambios que simplemente envejecer también cambia. Perfecto, síguele, síguele. Y bueno, justo eso, o sea, que son como esos cambios que van a presentarse en el EPOC, pero no van a ser tan bruscos o tan aumentados, las capacidades pulmonares no van a disminuir o a elevarse pues de forma tan marcada, y no va a haber pues una afectación en la funcionalidad del paciente como en un paciente con EPOC. Y pues sí, como decía el doctor, pues todos estos cambios se pueden ver, tanto los estructurales a nivel alveolar y todos estos cambios funcionales que vamos a ver también se pueden ver alterados por factores tanto ambientales, pero más que nada por el tabaquismo, ya sea pasivo o activo. Y bueno, estos cambios que vamos a ver es que hay una elevación del volumen residual, principalmente pues porque hay una pérdida de la capacidad de retracción elástica pulmonar y esta disminución de la distensibilidad de la pared torácica, pues que les comentaba en un inicio. También va a haber una disminución de la capacidad vital en estos pacientes, que pues se va a encontrar también acompañada de una disminución del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, lo que esto, pues al estar los dos disminuidos, va a generar que al interpretar nosotros la relación que existe entre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pues vaya a ir reduciéndose de forma progresiva con el paso de los años. Y pues, por último, también se ha visto que como tal la capacidad pulmonar total no se va a ver ni aumentada ni disminuida. La verdad es que va a variar muy mínimamente, pero al estar alterada el volumen residual, al estar pues aumentado hasta en un 20%, sí va a alterar la relación que existe entre estos dos volúmenes de capacidades pulmonares. Y por último, otro de los cambios funcionales que van a presentar es a nivel del control, de todo este sistema de control ventilatorio integrador que tenemos, que pues en los adultos o los jóvenes, cuando hay actividad física o esfuerzo físico o aumenta las demandas metabólicas, pues todo este proceso de la respiración se va a ir como ajustando debido a estos requerimientos que vaya a tener cada paciente, para que pues no haya un rango tan amplio de variaciones a nivel pues químico. Pero se ha visto que en estos pacientes, en las personas de adultas mayores, pues de esta respuesta va a estar como suprimida. Intenté buscar a qué se debía,
y como tal no encontré que generaba que la respuesta a la hipoxia o a la hipercapnia, perdón, se encontrara alterada, pero pues lo más que me encontré era que era más que nada debido a que los receptores a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico puede que estén como que no manden adecuadamente esta respuesta al sistema para que se genere, aunado a que vamos a tener una alteración en los receptores de esta respuesta, que van a ser los músculos de la respiración. Entonces, en un paciente de edad mayor que va a requerir pues aumento de acuerdo a la actividad física que vayan a estar realizando, no hay una respuesta, o sea, sí va a haber una respuesta, pero no va a ser la esperada comparada con una persona joven. Y la siguiente, por favor. Pues todos estos cambios son muy importantes debido a que pues va a haber un aumento del riesgo de que el paciente presente más patologías infecciosas e inflamatorias debido a este perfil inflamatorio que van a presentar, debido a la disminución del movimiento ciliar en la vía respiratoria. Y pues también se ha visto que los pacientes que cuando adquieren, no sé, un virus de forma contagiosa, se contagian con un virus, y pues la recuperación de este tipo de procesos infecciosos es más lenta debido a las características que tiene su sistema respiratorio, junto con alteraciones que vamos a ver más adelante del sistema inmunológico. Y pues eso sería todo los cambios del aparato, bueno, del sistema respiratorio. A ver, explícame, ¿es normal que baje el oxígeno, la presión de oxígeno en sangre? De acuerdo a lo que leí y estuve revisando, la presión parcial de oxígeno sí disminuye, pero igual no va a ser tan drástico esta disminución que se va a presentar. Ok, perfecto, pero explícamela, por favor. ¿Por qué existe? ¿Qué tan grave es? Llega mi paciente, tiene 90 años y llega saturando al 82%. ¿Es normal? Misma paciente llega saturando al 89%. ¿Podría ser normal? ¿Cómo está eso? Explícamelo, por favor. Pues, de acuerdo a lo que entendí, es que esto se va a generar principalmente por todo el cambio o la reestructuración que va a haber a nivel alveolar, principalmente pues porque va a haber un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar que va a impedir que se siga llevando a cabo de forma pues eficaz o como en un adulto joven este intercambio gaseoso. O, más aparte de que va a haber pues disminución de los alveolos efectivos que va a generar que disminuya y no va a haber una correcta respuesta, es decir, que el paciente comenzó como a hiperventilar debido al control ventilatorio, a que el control ventilatorio va a estar como suprimido o disminuido. No sé si estoy bien. No, mira, aquí lo que pasa es, aquí lo que sucede es que en parte de los cambios, que todos los dijiste bien, pero te faltó uno, por eso es que sabía que esta tal vez no lo había dado. Hay un mismatch en el... o sea, lo que pasa es una alteración en el gradiente alveolo capilar, porque hay un mismatch BQ. Las partes que están más, o sea, hay una disminución en la ventilación en las partes que están bien perfundidas, ¿no? Entonces, sobre todo en mujeres es normal que disminuya poquito la oxigenación, la presión de oxígeno, por esto que estoy explicando. ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, y ahora, aunque todos los cambios son muy similares a EPOC, nunca es normal que suban CO2. Sí es normal que un adulto mayor que alguien de 90 años llegue con 89 de saturación, no le pongan oxígeno. Desde 88 es normal, ¿eh? Por estos cambios normales en el envejecimiento. ¿Ok? Pero nunca debería, no, otra cosa que también creo que es importante y es la razón por la cual no nos hemos visto la cara. ¿Qué pasa con el IECA, con el receptor IECA en los pulmones? ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar con la edad. Claro, por eso es que le da más COVID. No, antes no era tan relevante, ahora ya es muy relevante eso.
¿no? Es un cambio importantísimo. Pues muy bien, pues bueno, me toca a mí entonces. ¿Ya estamos? ¿Me ven? Sí, doctor, ya. Ok, vamos a ver envejecimiento osteomuscular. Yo creo que todos los cambios en el envejecimiento es indispensable que los conozcan, ¿no? Y que vean cómo son. Creo que estos ejercicios me parecen muy correctos, aunque me gustaron mucho las 3 presentaciones, ¿no? Ahí las complementé en cosas, pues que como tengo más colmillo, porque ya tengo más tiempo en esto, pues sé que son importantes, ¿no? Pero bueno, mi punto es que a lo que voy es que yo creo que el cambio más importante, el punto más importante, el cambio más importante en el adulto mayor es el osteomuscular, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a ver que la edad es, sobre todo se define, la edad es músculo. Un paciente que conserva músculo es un paciente que conserva funcionalidad, ¿no? Y si tiene suerte y se ha cuidado también de lo cognitivo, es un paciente que casi, muy probablemente va a tener un envejecimiento exitoso, ¿ok? Es importantísimo saber cómo es el envejecimiento osteomuscular. Estas partes son de cosas, cómo funciona el músculo, estoy seguro que ustedes saben más que yo, pero esto es muy importante. Aquí tenemos las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2, ¿ok? Y las fibras están fibras tipo 2A y fibras tipo 2B. Aquí, acuérdense que se ve negativo, entonces lo que vemos oscuro realmente es blanco y lo que vemos blanco realmente es oscuro, ¿ok? ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. ¿Mandé? Las fibras tipo 1 son más lentas, tienen más mitocondrias que miofibrillas y son resistentes al agotamiento. Si yo me quedo parado, me estoy quedando parado sobre fibras tipo 1. Las fibras tipo 2 son rápidas, tienen muchas mitocondrias y por lo tanto hay menos que la fibra 1. Estas son, si yo llego y tengo que cargar 2 garrafones de 20 litros, o sea, 20 kilos, pues no va a poder cargarlas todo el día, ¿verdad? Las va a cargar un ratito. ¿Por qué? Porque están cargándolas las fibras tipo 2. Y eso hace que se agote, ¿no? Son de fuerza rápida, pero se agota más rápido, ¿no? Y bueno, entre ellas, las fibras tipo 2, las fibras tipo 2B, son las que cumplen más estas características que digo del garrafón, ¿ok? Muy bien, el músculo decrece 3 a 8% por década después de los 30 años. Aumenta este declive, aumenta a los 60 años, es decir, la curva en la cual se va perdiendo el músculo se vuelve más intensa después de los 60 años. Y a los 70 años ya habrá habido una reducción del 30 al 40%. Y así, a los 80 años podrá solamente quedar el 30% de músculo a un paciente, ¿no? Y pues podemos ver que de los 30 a los 80, la fuerza prensil disminuye un 60%. ¿Esto quedó claro? Sí, doctor, no sé si lo voy a decir más adelante, pero ¿es de todo el tipo de fibras o solo las fibras Ahorita vamos, tipo? eso es importantísimo. Esa pregunta que acabas de decir es la clásica pregunta de examen, ¿eh? Entonces, no te preocupes, no comas ansias. Ahí va, ¿ok? Ahí va. Si quieres la contesto primero, ¿ok? Hay atrofia en fibras tipo 2. Esa es tu duda, ¿ok? E hipertrofia en fibras tipo 1. Y las que más disminuyen son las fibras tipo 2. ¿Ya? Sí, gracias. Es importantísima esta pregunta, ¿eh? Y es lógica, ¿no? O sea, un paciente, un adulto mayor, ¿qué es más fácil que se pueda quedar parado? Un adulto mayor, sano, joven, bueno, no joven, pero un adulto mayor, sano, sin comorbilidades, que llega a la consulta, ¿no? Es más probable que pueda echarse parado de la consulta o parado en el camión rumbo a la consulta
que te ayude a cargar los 40 kilos de garrafones. ¿Estás de acuerdo, no? Es por lo mismo, por el tipo de envejecimiento. Pues muy bien, esto es muy, muy, muy importante. Aquí podemos ver, es una densitometría de músculo de un paciente joven y abajo, ¿pueden ver una flechita? Sí, doctor. Sí. Y abajo podemos ver el músculo de un paciente adulto mayor, ¿no? Aquí en el 2006, no, 2004, esto es el 2004. En 2004 hubieron Olimpiadas, ¿alguien se acuerda dónde fueron las Olimpiadas? ¿En serio? ¿Nadie sabe? ¿Cuántos años tenían en 2004? 4. 4. Ok, sorry. Ya está en la... Sorry, no, perdón, yo ya estaba en la carrera con ustedes. En 2004 las Olimpiadas fueron en Atenas. Y mientras se hacían las Olimpiadas, ¿no? Donde se veían cuál era la máxima carga, al lado se hacían Olimpiadas de adultos mayores. Y pudieron ver cuál era la fuerza máxima que podía cargar pues, un atleta olímpico, ¿no? En comparación a un adulto mayor. Y podían ver que, por ejemplo, el joven que ganó las Olimpiadas pudo cargar más de 250 kilos. Y el adulto mayor de 80 años, el adulto mayor más fuerte del mundo, pudo cargar poco más de 50. ¿Ok? Y aquí podemos ver entonces cómo el campeón del mundo, pues cada vez podía menos. Y es la persona más fit del planeta, ¿eh? Interesantísimo. ¿Cuáles son la fisiopatología? Pues bueno, hay muchas, ¿no? Hay alteraciones neuronales, alteraciones en las neuronas de la médula, ¿no? Disminuyen en tamaño y en número. Alteraciones en flujo axonal, alteraciones en transmisión neuromuscular, ¿no? Se disminuyen las terminales nerviosas, los neurotransmisores también disminuyen y los números de acetilcolina, ¿no? Y hay alteraciones, hay también alteraciones inducidas por la contracción. Hay disminución en la señal muscular. Y también mecanismos combinados neurogénicos, ¿no? Esto ahorita lo vamos a comentar, ahorita se los explico. Además de mecanismos como estrés oxidativo, mutaciones en las mitocondrias y pues vasculopatía relacionada a la edad. Esto es lo que me adelanté tantito porque hubo la duda y era un buen momento para decirla, ¿no? La atrofia sobre todo en fibras tipo 2. Ahora, ¿qué pasa? Hay una disminución en la capacidad de reparación de contracciones dañinas, ¿no? Aquí podemos ver cómo en un paciente joven, cuando hay daño disminuye y pues bueno, se recupera al mes, ¿no? Está totalmente recuperado como antes del daño. Y en un adulto mayor, uy, no, o sea, se queda dañado y se queda por más tiempo dañado. Las unidades motoras disminuyen, aumenta el tamaño de estas y tienen una inervación neuromuscular inestable, lo cual es totalmente normal por la edad. Reducen el número de células musculares, las que quedan se vuelven más grandes. Disminuye el tiempo twitch y la fuerza de twitch, que es el tiempo de la contracción y la fuerza de la contracción. Disminuye el volumen del retículo endoplásmico, disminuye la capacidad de bombeo de calcio. Hay centralización de núcleos en la fibra muscular y acumulación de grasa dentro y alrededor del músculo, lo cual aumento miocelular. De estas yo creo que esta es la más importante. ¿Qué otros cambios creen que esto también tenga? Que me llene de grasa, ¿qué otros cambios ustedes asumen que pueda tener mi paciente? Disminución de mitocondrias. Sí, pero si el paciente está cambiando grasa por músculo, ¿en qué otras cosas le va a afectar al paciente? ¿Enfermedades cardiovasculares?
Sí, de entrada. Segundo, hay muchísimos cambios. Por ejemplo, si se saben que la diabetes es más común en adultos mayores, ¿no? Pues aumentó la resistencia en parte por esto. El músculo disminuye la resistencia a la insulina y la grasa lo aumenta. Y fisiológicamente estás teniendo un cambio, pues eso no te ayuda. Otra cosa, ¿qué es la leptina? ¿Me pueden explicar qué es la leptina? Es una hormona que regula el apetito, que justamente se encuentra en el tejido adiposo. Ah, ¿y qué hace? ¿Aumenta o disminuye el apetito cuando aumenta la leptina? Disminuye. Disminuye la Disminuye. Es correcto. Entonces, no sé si han dado cuenta que es muy común que me digan, es que mi paciente adulto mayor, es que mi abuelito, ¿no? Ya no quiere comer, come menos. Porque aumenta la grasa, disminuye la leptina y el paciente ya no tiene hambre. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. Ahora, además de cosas intrínsecas, nosotros podemos acelerar este envejecimiento con inmovilidad, desnutrición, atrofia, inmovilización, lesiones traumáticas, enfermedades y drogas. ¿Cuánto disminuye de fuerza un día, un solo día que un paciente se quede inmóvil? ¿Y cuánto de músculo, saben? No, doctor. No, doctor. 3% de fuerza y 1% de músculo. Y bueno, esto ya lo sabemos, listo, por eso no vamos a repetir, ¿no? Pero bueno. También hay de lesión de mutaciones de DNA mitocondrial, disminuye la cantidad de mitocondrias, disminuye el gasto metabólico, ¿no? Y reducción de la habilidad de utilizar oxígeno durante el ejercicio. Además de que se van a generar radicales libres, ¿no? En mitocondrias, citocromas, peroxisomas. Y pues bueno, si fumamos o además nos inflamamos por una mala dieta, una dieta abundante de carnes rojas, pues vamos a generar más radicales libres, lo cual va a causar daño celular y lesiones al ADN. Y pues bueno, esto es lógico. Mientras más radicales libres, más senescencia muscular. También falla la respuesta adaptativa. La producción de antioxidantes, como el SOLT, catalasa y glutatión peroxidasa, aumenta la institución en la mitocondria. Sin embargo, no es suficiente. Se hacen más ROS que antioxidantes. Y pues va a disminuir la capacidad regenerativa. También vamos a tener cambios endocrinológicos. El principal anabólico es la testosterona y pues hay pacientes en los cuales les disminuye. Aumenta la proteína fijadora de testosterona, entonces esto puede disminuir la testosterona. En mujeres no hay disminución de masa con la menopausia, sin embargo sí disminuye con terapia de reemplazo. Pero no es clínicamente relevante, es simplemente fisiopatológico, es in vitro esto, ¿eh? Porque aumenta la proteína fijadora de hormona esteroide, lo cual disminuye la testosterona. Sin embargo, no se ha encontrado relación entre reemplazo hormonal y que haya más sarcopenia en un futuro, ¿eh? Y de hecho, no todos los pacientes tienen disminución en testosterona. Lo que sí es un hecho es que si a un paciente adulto mayor yo le doy testosterona, le voy a aumentar como a un joven la masa muscular. Sin embargo, en estudios no se ha visto que esto tenga impacto clínico, a menos de que el paciente tuviera disminución de testosterona. Ahí sí se tiene que reemplazar. La concentración de hidroepiandrosterona disminuye disminuye con la edad. Relación joven, el anciano puede ser de 5:1. Y pues puede ser que también tenga que impacto en la fuerza, en hombres, pero no es cierto, porque cuando les das hidroepiandrosterona disminuyen masa muscular, pero no necesariamente fuerza. También se ha asociado a disminución en el hormona de crecimiento. Y bueno, y aquí es lo que les contaba. Esto lo que quiero decir es una manera de resumir cómo el hecho de tener más grasa puede hacer, esto es la manera fisiopatológica, es una teoría para explicar la resistencia a la insulina, cómo en vez de una tirosina o una serina,
se cambia. Y eso hace que pues ya no, el LUT4 ya no funcione. Muy bien. ¿Alguna duda con músculo? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Aquí tenemos el hueso, ¿no? El cual está compuesto de colágeno tipo 1, endurecido por cristales de hidroxipatita de calcio, ¿no? Es 60% mineralizado. Entonces sabemos que tenemos osteoclastos y osteoblastos, ¿no? Y el yin yang de esto es lo que hace que conservemos músculo. Perdón, hueso. ¿Qué mecanismo aumenta, qué mecanismo natural, sobre todo en mujeres, aumenta los osteoclastos y disminuye los osteoblastos? La menopausia. O sea, Correcto. Entonces aquí tenemos, podemos ver cómo de todos modos es la densidad ósea, el bone mineral density, es el cambio normal con la edad, ¿no? Podemos ver cómo con la menopausia la disminución es significativa. Y en hombres, pues es gradual, pero nunca tienes un bajón tan fuerte como una mujer que entra en la menopausia, ¿ok? Pero sí es normal que disminuya en hombres y en mujeres. Por eso, en mujeres las guías dicen que a los 65 años a todos los debería tocar una densitometría y a los hombres a todos después de los 70. ¿Ok? Esto ya me lo habían respondido ustedes, ¿no? Se relaciona con PVS trabecular. La disminución empieza 8 a 10 años posterior a la menopausia. Podemos ver que eso aplica en hombres y mujeres, pero la curva no tiene nada que ver. ¿Ok? Es lo mismo. Hay que disminuir en hombres y mujeres, pero es menos pronunciado en hombres. Aquí podemos ver vertebral y este es de radio distal. ¿En qué enfermedad? Ves que esto no tiene nada que ver con el tema, ¿eh? Nada más ¿por qué podrían medir radio? Pero ¿en qué enfermedad hay más disminución de radio que de columna y cadera? ¿Saben? No, yo creo que no deberían saberlo, pero ¿lo saben? No, doctor. no, doctor. En hiperparatiroidismo primario, ¿ok? Pero bueno, aquí podemos ver en vertebral cómo va disminuyendo. ¿Y cuál fue la disminución? ¿Ok? La mayor disminución extravehicular, sin embargo, también hay cortical. Y aquí están las... estos son la cantidad de fracturas, ¿eh? Podemos ver cómo en mujeres de cadera es principal, ¿no? Luego columna y de radio es variable, ¿ok? En hombres de radio rara, columna también es la primera, nada más que con una mucho menor incidencia, y columna también es importante, pero con una menor incidencia, aunque más pronunciada. Los hombres también se fracturan, pero las fracturas suelen iniciar 10 años después, ¿ok? ¿Esto queda claro? O sea, de todos modos, el ser humano va a disminuir densidad ósea de una manera normal. Sin embargo, siempre que se tengan criterios de osteoporosis es patológico, ¿eh? No existe osteoporosis fisiológica, ¿eh? ¿Esto queda claro? Y claramente la edad pues, nos empuja a que se cause osteoporosis. ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Perfecto. Se estima que 4 de 10 mujeres blancas de más de 50 años van a tener fractura de cadera, columna o antebrazo en su vida. Y solamente el 13% de los hombres. Claramente, si los hombres viviéramos hasta los 150 años, pues al final sería igual, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Pues bueno, pues el estradiol, ¿no? Sabemos, disminuye, ¿no? El estrona disminuye. La testosterona baja, pero no tanto porque se conserva, ¿no? En intersticio ovárico y en la suprarrenal. En la menopausia la resolución ósea aumenta en un 90% y la formación aumenta en un 45%. Y pues bueno, aquí ya tenemos, ¿no? Los monocitos, aquí cómo se activan los osteoclastos, ¿no? Y cómo
hay factores inhibitorios y factores estimulantes. Tener a un paciente en un estado inflamatorio persistente nos va a aumentar la actividad de los osteoclastos. Y eso es algo que también también es importante ver de músculo. El inflammaging, el hecho de estar siempre inflamado, aumenta la incidencia, aumenta qué tan rápido, qué tan pronunciados son estos cambios pues de disminución en las fibras tipo 2 y aquí de la densidad, ¿ok? Con la edad suele disminuir los niveles de vitamina D. Eso como vimos en riñón, ¿no? En riñón también disminuye la activación de vitamina D. Y esto nos va a causar aumento de PTH. Baja la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento insulinosímil, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, también aumenta la hormona fijadora de hormona sexual y las hormonas ligadas tienen menor acceso a los tejidos. Y pues bueno, aquí podemos ver cuáles son los cambios de estrógeno y testosterona, ¿no? Biodisponible. Y cómo aumenta la folicoestimulante, la luteinizante y la hormona transportadora de hormonas, ¿no? La proteína transportadora de hormonas. Y pues bueno, aquí lo que podemos ver es cómo aumenta los marcadores de destrucción con la edad. Y que, aquí lo que vamos a ver es cómo aumenta la destrucción cómo aumenta la destrucción ósea con la edad y cómo esta se revierte con testosterona y con estrógenos, ¿ok? Y aquí se orina un marcador de destrucción y con testosterona y estrógenos disminuye y con estrógenos, con testosterona y estrógenos incluso se revierte y con estrógenos disminuye simplemente, ¿ok? ¿Esto queda claro? ¿Cómo es más pronunciado cuando no le damos ni testosterona ni estrógenos? Aquí no quiero que se queden con la idea de que se le tiene que dar testosterona y estrógenos a todos, ¿ok? Más bien se tiene que investigar y se tiene que buscar osteoporosis y tratarla y evitarla, ¿ok? Esto es simplemente para que vean cómo la testosterona y los estrógenos impactan en la fisiopatología. No tiene implicación clínica, ¿ok? Sí, doctor. Perfecto. Ok, esto ya lo hablamos. Muy bien. Pues era el resumen. Tendones. Fibras de colágeno bien ordenadas, capaces de soportar grandes fuerzas de tracción. Es colágeno densamente empaquetado, dispuesto en paralelo en sentidos longitudinales. Y pues los hace ubicar en células con núcleos condensados alargados, ¿no? Los tendocitos son fibroblastos entre las fibras. Aquí tenemos los tendones, ¿no? Y bueno, esto ya lo habíamos visto que disminuye en vitro la capacidad replicativa, solamente 50. Pero vimos que si pones telomerasa, esta se sigue para siempre, ¿no? Aquí lo que pasa es que a más edad disminuye la producción de colágeno, elastina y agrecano. Lo que sí pasa en los tendones es que se van volviendo más rígidos. Se encuentra disminución de TDMSC. Hay evidencia de endurecimiento de algunos tendones. No se encontraron todos los estudios. Puede depender de genética y actividad física. Y se puede deber a la glicación de los tendones. El recambio de tendones es lento, por lo tanto puede haber gran glicación y esto puede también crear disminución de la movilidad sin endurecimiento estructural. Es decir, ¿qué pasa con los tendones? Pues los tendones se glican, hay disminución de colágeno, elastina y agrecan y pues se van volviendo más duros, ¿ok? Lo que aquí dice. Se encuentra el colágeno no reducible por uniones cruzadas, endurece el tendón. Si hay aumento de la elastina, disminuye el endurecimiento.
Y pues bueno, el aumento de colágeno 5 disminuye el endurecimiento. Que es importante decir que todos estos cambios son in vitro, son al investigar. Ahora, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay cambios que pueden endurecer el tendón y hay cambios que pueden disminuir el endurecimiento. Disminuir el endurecimiento también va a aumentar la contracción de la sarcómera. Si el tendón disminuye el endurecimiento, va a hacer que el músculo tenga que hacer más esfuerzo, tenga que hacer más trabajo. Disminuye la capacidad de recibir y transmitir fuerzas de músculo a hueso y aumenta el tiempo de contracción. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, entonces, doctor, ¿se endurece o no se endurece el tendón? La respuesta es, no sabemos realmente. Hemos encontrado cambios que endurecen y otros que disminuyen el endurecimiento del tendón. Pero ambos cambios son deleterios para el músculo. ¿Ok? Y yo más bien lo que considero es que también depende mucho de la persona. Si hay glicación, se endurece el tendón. Los cambios, el aumento la disminución de colágeno 1 y el aumento de colágeno 5 va a hacer que disminuya el endurecimiento. Entonces, sin glicación, realmente la lógica dicta que tiene que disminuir el endurecimiento y eso va a aumentar la carga al músculo. Y pues bueno, aquí está la fuerza la fuerza del tendón, ¿no? Y como la fuerza del tendón hace que, ay, no se me ve, mijos, la fuerza del tendón hace que el movimiento, pues, aumente. En adultos mayores, pues, hay una menor fuerza de tendón y por lo tanto hay menos movimiento, lo cual habla que se disminuye el endurecimiento, ¿ok? Se vuelven más flácidos los tendones. ¿Esto quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Y pues bueno, la fisiopatología yo creo que sí no la saltamos. Ahora, muy bien. Esto es muy importante. Todo esto es la articulación. Nosotros a veces pensamos que la articulación simplemente es esto. Y no, la articulación es todo esto. Nervio, músculo, cartílago, hueso, tendón, etc. El cartílago da poca fricción, ¿no? Cuando hay carga, se comprime okay, ¿cómo le hago yo para hacer que esto se alimente, que el cartílago se alimente, ¿saben? Por el líquido sinovial, ¿no? Ajá. Por el líquido sinovial, pero ¿de qué manera? ¿Por difusión pasiva? Ajá. ¿Y cómo funciona eso? ¿Me lo explicas, por favor? Pues como tal no hay vasos sanguíneos que lleguen al cartílago, sino que están en la periferia y depositan todos los nutrimentos como a la articulación, al líquido. Y entonces, por medio de transportadores pasa directamente al cartílago. Es correcto. Cada vez que la articulación se mueve, cada vez que hay que lo aplastas como una esponjita, ¿no? Hay recambio de nutrientes. Entran y salen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hay carga, se comprime el cartílago, se distribuye la carga. No puede cargar mucho. Entonces, durante la deambulación, como bien explicaron, hay nutrición al cartílago y lubricación. Y pues bueno, hay una manera en la cual hacemos que el cartílago no se comprima totalmente, sino que se quede, se comprima parcialmente. Son los proteoglicanos negativamente cargados, unidos a glicosaminoglicanos, agrecan, unido al ácido hialurónico, y esto crea un sistema hidrofílico.
75% del cartílago es agua y se une a los proteoglicanos y esto crea una sustancia gelatinosa. Cuando la fuerza se retira del cartílago, el agua regresa trayendo nutrientes, ¿no? En los cartílagos prevalece el colágeno tipo 2 y esto impide al agregante expandirse exageradamente, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, lo que va pasando es que empieza a haber apoptosis, necrosis, disminución celular, hay factores celulares, hay factores, básicamente lo que pasa es wear and tear, ¿ok? Al haber uso de los condrocitos, esto es lo que pasa con la edad. Esto es un cartílago de alguien joven y esto es un cartílago de alguien anciano. Empiezan a haber cambios osteofitos y cambios óseos, pero también solamente por el wear and tear podemos ver disminución del tamaño, ¿ok? Ok. Es el efecto acumulativo de la carga con los años causa el fenómeno wear and tear, que esto sí es envejecimiento por uso, ¿no? En el cual el cartílago sufre daño patológico. Hay cambios en la matriz extracelular, colágeno proteoglicanos, inducen uniones no enzimáticas de colágeno y disminuye el agrecan, o sea, baja el agrecan. Con esto se disminuye la dureza y hay fragilidad del cartílago. Que haya menos agrecan hace que haya menos agua, se lastima el mecanismo con el cual se alimenta el cartílago. Y pues bueno, también si hay aumento de la glicación, se relaciona con menos actividad metabólica. Sabemos que hay acortamiento de los telómeros, esto ya lo sabemos. Aumenta la actividad de la beta-galactosidasa, con lo cual se aumenta la senescencia de los condrocitos. Y va a haber menos actividad y menos número de condrocitos, teniendo proteoglucanos con menores y más irregulares. Hay mayor número de condrocitos en pacientes sanos en comparación a uno con osteoartritis y varía mucho la localización, ¿ok? Por ejemplo, en cadera disminuye 30% del 30 a los 70 años y disminuye 5 en rodilla. Hay aumento de apoptosis y muerte de condrocitos con la edad, ¿ok? Que esto no es importante. Ahora, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre cambios relacionados a la edad por condrocitos y osteoartritis? Quizás que en la osteoartritis se encuentra inflamación. Ok, es que sabes que sí, en la osteoartritis hay inflamación, es correcto, pero en los dos puede haber inflamación. Esta rodilla, te juro, está inflamada. La diferencia es una y simple, clínica. ¿Cómo es? ¿Qué son los nódulos de Bouchard y los nódulos de Heberden? Son osteofitos que están en las falanges. Correcto. ¿Cuál es la distal? ¿Cuál es la proximal? Distal es Heberden y la proximal es de Bouchard. Totalmente correcto. Todo paciente que tiene, todo adulto mayor va a tener estos nódulos, ¿eh? Ustedes ni se preocupen, no hay duda. ¿Todos tienen osteoartritis? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el paciente presente dolor. Clínica, exactamente. Si el paciente se queja, le duele, le molesta, tiene osteoartritis. Si el paciente llega y dice, es muy común, sobre todo pacientes adultos mayores, mujeres muy vanidosas, que pues se cuidan muchísimo, cremas, a veces cirugía, ejercicio, y la batalla siempre la pierden en las manos. Y doctor, ¿qué hago con esto? ¿No? Pues no hay nada que hacer, o sea, le duele, ¿no? Pues entonces no hay nada que hacer, son cambios asociados al envejecimiento.
¿Por qué? Porque el cartílago por uso, por wear and tear, por apoptosis, por glicación, por etcétera, pues es que esta foto me parece contundente, ¿no? No hay duda, ¿no? Esto es lo que nos queda, porque mientras menos agrecan tiene, menos capacidad tiene alimentarse y más pérdida hay. O sea que es como un ciclo vicioso. Entonces, pues evidentemente, y eso también va a aumentar los osteofitos, ¿no? Entonces, pues las rodillas en pacientes adultos mayores que pues tienen deformaciones pero no duelen, pues son cambios asociados a la edad. ¿Alguna duda? No, doctor. Muy bien. ¿Todo clarísimo? Sí, doctor, No, a mí me gracias. quedó duda con esto último. O sea, Dime. la osteoartritis, osteoartrosis es, o sea, solo se diagnostica cuando es sintomática. Es que yo había leído que, seguramente fue en UpToDate, pero en un estudio en pacientes mayores de 65 se hicieron como radiografías al azar y el 80% tenía cambios degenerativos, bueno, relacionados con osteoartritis, pero solo el 20% tenían síntomas. Bueno, de ese 80%, solo el 20% tenía síntomas. Sí, Entonces, yo creo que no tienes duda. Yo más bien creo que estás, ¿cómo se llama esto? Cuando te cae un 20. Yo creo que más bien estás integrando. ¿Cuál es tu duda? que si la osteoartritis, o sea, es únicamente, o sea, una entidad clínica, vaya, más que radiológica. O sea, claramente. Yo más bien creo, no veo tu duda, más bien creo que estás integrando conceptos. Ok, A ver, el 80%, o sea, todos tenían cambios y solamente al 20% le dolía. El 80% tenía osteoartritis o el 80% tenía cambios relacionados a la edad que predisponen a una osteoartritis, como en el 20%. ok. Te juro que si ese estudio lo hubieran hecho en pacientes incluso más grandes, hubiera sido el 100% hubieran tenido cambios radiológicos. De acuerdo. Muchas gracias. Sí, ¿no? De acuerdo, ¿no? Que fue más bien integrar, o sea, ahí no vi duda, ahí más bien creo que fue de, ok, doctor, yo leí esto y queda totalmente con lo que estamos viendo ahorita, ¿no?